El Señor es bueno, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, si os parece, y entramos en la palabra. Padre, te damos las gracias por tener siempre tu palabra a nuestra disposición. En esta mañana queremos recibirla con gozo y con determinación, porque queremos aprender más de ti y queremos hacer mejor tu voluntad. Enséñanos tú, por tu Espíritu, que cale en nuestros corazones, mueva nuestros pensamientos y nuestros actos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos llegando al final de año casi, ¿verdad? ¿Sabes? Una de las cosas que más nos frenan a menudo para hacer la voluntad de Dios es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos quedamos un poco en la interrogante. ¿Qué tengo que hacer yo para hacer lo correcto, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Tengo que tomar decisiones porque estamos aquí en este mundo, en una escuela, en la escuela de la decisión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Qué es lo mejor? Y todas esas preguntas nos acompañan prácticamente cada día, porque cada día tenemos que tomar algunas, por lo menos, algunas decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué querrá Dios que haga o que hagamos? Así que en esta mañana me gustaría que pudiéramos analizar esto un poquito, porque es importante, no nos podemos quedar atascados, no podemos permitirnos perder el tiempo, ni tenemos que quedarnos sin conocimiento. Tenemos, por el contrario, mucho mejor que conocer bien lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver entonces cómo conocer mejor la voluntad de Dios, qué podemos hacer para encontrarnos con las respuestas que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, en la palabra de Dios descubrimos que hay cosas que son generales para todos. Hay cosas que Dios quiere que todos hagamos, sin distinción. Porque es la voluntad de Dios para ti, para mí y para cualquier ser humano en este mundo. Estemos donde estemos, seamos quienes seamos, sin distinción. Y la Biblia nos habla al respecto. Por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, predicando a Grecia en el capítulo 17, nos dice que Dios ha determinado un día en el que traerá juicio y por tanto llama a todos los hombres a arrepentimiento. Llama a todos los hombres a arrepentimiento. Es algo general, es para todos. Todos necesitamos conocer la verdad, escribía Pablo también a Timoteo, en la primera carta en el capítulo 2, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres se salven, que todos conozcan a su Hijo. Juan 1:12 nos dice, Juan 3:16 nos dice claramente que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para todos los hombres. Eso es lo que significa mundo. Toda la gente, sin distinción. Y por tanto espera que creamos en Él. Es una decisión. Si queremos estar en la voluntad de Dios, tenemos que creer en Jesús. Si queremos conocer y estar en la voluntad de Dios, tendremos que arrepentirnos y ser salvos. Eso es para todos. No nos cabe la menor duda. Y por eso predicamos el Evangelio. Y por eso es obligatorio que lo comuniquemos, que transmitamos la verdad revelada, porque es la perfecta voluntad de Dios para cada persona. Id y predicar el Evangelio a cada criatura.
No hay forma de cambiar eso. Por más que nos gustara o por más que deseáramos, no lo podemos cambiar. Ha sido revelado para todos nosotros. Si lo hacemos, estaremos en la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, no estaremos cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. Por tanto, no podemos escaparnos. Es algo general y para todos. Ahora bien, cuando hemos creído y cuando hemos entrado en comunión con Dios, nos hemos reconciliado con Él, entonces también Dios tiene una voluntad general para todos sus hijos, para todos los que ya dieron el paso, para todos los que estamos en Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A aquellos a quienes ha llamado, dentro de sus propósitos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para todos nosotros los que hemos escuchado el Evangelio y ahora estamos en Cristo? Y entonces Pablo lo explica. Nos dice con unas palabras sencillas: para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, Jesús fue enviado a este mundo, entre otras cosas, para servirnos de modelo, modelo de Hijo de Dios, modelo de Hijo obediente a su Padre, modelo de un ser humano sujeto a Dios, haciendo su voluntad. Y eso tampoco tiene escapatoria. Si ya has creído en Cristo, no te quepa la menor duda de que estás llamado a ser transformado. No puedes sencillamente quedarte como siempre. No puedes quedarte como estabas antes de venir a Jesús. Porque entonces, permíteme decirte, que estarías fuera de la voluntad de Dios. Porque una vez que has entrado en Cristo, tu vida tiene que ser transformada a la imagen de su Hijo. Tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir como nuevas criaturas, obedeciendo a Dios hasta la transformación total en Cristo. Es la voluntad de Dios general para todos los creyentes. De modo que nos examinemos a nosotros mismos para ver si realmente estamos haciendo o no la voluntad de Dios, si estamos dispuestos a colaborar con Él para que su voluntad se cumpla en nosotros. La voluntad general de Dios es lo primero que tenemos que conocer. Ahora, no es la única. También hay una voluntad específica, personal, de Dios para cada uno de nosotros. Una cosa no sustituye a la otra. Cuando hemos entrado en Cristo y ya estamos cumpliendo esa voluntad general de Dios para nosotros, tenemos que averiguar también, y nos lo preguntamos, ¿qué quiere Dios de mí? Y ahora que estoy en Cristo, ¿qué debería de hacer? ¿Cuál es su voluntad? Yo creo que todos los creyentes nos hemos preguntado eso alguna vez. ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Cuál será el ministerio, la posición, el área de servicio, lo que sea? Porque estamos aquí y estamos caminando y estamos teniendo que tomar decisiones de qué hacer o qué no hacer. Y tienen que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Es algo personal. A lo mejor lo que Dios pide de mí no es lo mismo que Dios te pide a ti. Hay áreas de nuestra persona que no van juntos. En los aspectos generales de la voluntad de Dios, sí. Pero en aquellos que son particulares, cada uno tiene que buscar lo que sea la voluntad de Dios para él o para ella.
¿qué pide Dios de mí? Tengo que tomar una decisión y no sé qué hacer porque no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes? Dios nos ha dejado algunas líneas, directrices, para que podamos resolver estas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades, mis talentos? Porque Dios nos ha hecho a todos iguales hasta cierto punto. Luego llega la diferencia. También somos diferentes. ¿Y en qué nos diferenciamos? Precisamente en los dones, en los talentos que Dios reparte a cada uno. No nos ha hecho tan iguales que todos tengamos que hacer lo mismo. Y no nos ha hecho tan iguales para que no nos necesitemos unos a otros, que todo lo podamos resolver por nuestra cuenta. No, Dios nos ha hecho para que trabajemos en cooperación, en equipo. Porque no hay ni una sola persona en este mundo que pueda reflejar toda la plenitud de Dios. Es imposible. Solo ha existido un ser humano capaz de llevar a cabo eso. Se llama Jesús. Pero el resto de nosotros no somos todo, somos parte. Y porque somos parte, nos necesitamos unos a otros. Tenemos que unirnos para hacer una imagen más completa, una figura más exacta de cómo es Dios, quién es Dios. Y eso le da sentido también a la Iglesia. Todo cristiano tiene algo que reflejar de Dios, porque también tenemos dones, habilidades de hacer el bien, de servir de alguna manera a los intereses del reino de Dios. Y en la medida en que lo hacemos, vamos manifestando y revelando parte de Dios. Pero no todo. Así que nos necesitamos unos a otros y el mundo necesita ver la unidad de los cristianos, porque en esa unidad hacemos una imagen más completa de quién es Dios y de quién es Jesús. Por eso somos llamados a formar parte de su cuerpo. Uno puede ser mano, pies, orejas, pero sea lo que sea, donde Dios te haya llamado, según sus dones, eres necesario. Y debes descubrirlo. Algunos tendrán dones muy claros. Acabamos de escuchar un coro de hermanos alabando al Señor. Lo disfrutamos. Lo hacen bien, están en su salsa. Tienen la habilidad, tienen el don. Y es necesario. Si otros subieran aquí para hacerlo, no quiero señalar a nadie, si otros subieran aquí a hacerlo, pues quedaría un poco desdibujada la imagen de Dios, creo yo. Especialmente cuando se desafina o... Sin embargo, cuando las personas con dones, con habilidades, con talentos, se ponen a cumplir el objetivo, brillan y percibimos un poco más de Dios a través de esos dones manifestados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que vemos que hay una voluntad expresa, particular, individual, que Dios nos llama a cumplir. Todos y cada uno estamos llamados a eso. Pero podemos avanzar un poco más. También hay una voluntad de Dios que es circunstancial.
que no depende ni siquiera de mis dones, no depende del llamado general, depende de las circunstancias. Jesús puso una parábola para explicarnos esto, la parábola del buen samaritano. Aquel hombre que pasaba de viaje por el camino se encontró un panorama. Un hombre había sido asaltado por ladrones, golpeado duramente, dejado tirado en el suelo, prácticamente sin ropa y sin lo que tuviera encima. Así que algo tenía que hacer. ¿Sabes? No pasó solamente el samaritano, pasaron también, nos dice la parábola, un levita y un sacerdote. El sacerdote y el levita iban de camino al templo porque tenían una misión que cumplir. Cualquiera diría, bueno, iban bien porque Dios les había llamado a eso. Dios les había llamado a servir en el templo, Dios les había llamado a cumplir con ese papel que tenían como levitas o como sacerdotes. Pasaron por la circunstancia de encontrar un hombre tirado en el camino, completamente solo, desamparado. Pero siguieron de largo, porque seguramente pensaban, yo ahora tengo una urgencia que cumplir, no me puedo parar aquí. Era una circunstancia diferente. Lo normal es que no hubiera nadie tirado en el camino. Así que ellos estaban acostumbrados seguramente a pasar por allí para ir a cumplir sus funciones. Pero algo había cambiado. Había otras circunstancias. ¿Qué iban a hacer? Así que uno a veces se ampara en lo que ya conoce que es la voluntad de Dios para hacerlo y no está suficientemente sensible ni atento para ver si Dios en el camino nos presenta otra circunstancia. Y entonces podemos mirar para otro lado, seguir adelante, sin darnos cuenta de que nos estamos perdiendo algo valioso. Dios nos ha puesto otra circunstancia delante para probarnos, para instruirnos, para capacitarnos mejor. Así que, ¿quién de los tres estuvo más acertado? El levita, que pasó de largo, el sacerdote, que también siguió el mismo camino, o aquel samaritano, que no siendo prácticamente nadie para el pueblo judío, sin embargo, estuvo suficientemente sensible como para darse cuenta de la circunstancia y hacer algo al respecto. Había algo que solamente él podía hacer, porque estaba dispuesto. No era mejor que el levita, no era mejor que el sacerdote. De hecho, para Israel el samaritano era como un personaje de segunda clase o de tercera. Pero estuvo dispuesto a hacer lo que podía en medio de esa circunstancia. Así que nos damos cuenta que cuando caminamos por la vida tenemos que tener una percepción más clara de qué hay a nuestro alrededor, qué está pasando, por dónde caminamos, qué nos presenta Dios en el camino. ¿Con qué circunstancia nos encontramos? Porque puede ser que Dios esté usando esa circunstancia para enseñarte, para servirse de ti, para hacer el bien. Y si no lo aprovechamos, y si ponemos otras cosas por delante, y en esto los judíos eran pues muy religiosos. Por ejemplo, le daban más atención al día de reposo
que a la ayuda que pudieran hacer en una circunstancia. ¿Cuántas veces Jesús sanó a alguien, le dio la vista a alguien o le levantó de su imposibilidad para caminar? ¿Cuántas veces Jesús iba a hacer algo así saltándose el día de reposo? ¿Por qué? ¿Por qué había de hacer algo así? Porque Dios le estaba poniendo delante de otra circunstancia, de una necesidad importante. Y delante de esa necesidad, Jesús tenía que tomar una decisión. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarse quieto porque era el día de reposo o sanar al enfermo? Es obvio que los fariseos, o por lo menos muchos de los fariseos, se hubieran quedado quietos. Hubieran dicho, hoy no, es día de reposo. Pero Jesús no lo iba a hacer así. Jesús estaba sensible a la necesidad humana. Y entonces llegó a darnos una de las frases más contundentes del Nuevo Testamento. El ser humano no fue creado para el sábado o para el día de reposo. Aunque muchos se empeñen en que sí. En que si no guardas el día de reposo, no eres nadie. Estás enemistado con Dios y no podrías de ninguna manera agradarle. Pero es así. Depende de las circunstancias. Depende si Dios te está llamando a hacer un bien, a cambiar algo, a tomar otra decisión en el día de reposo. No digo que sea para simplemente un capricho, estoy hablando de cuando Dios nos pone una necesidad por delante que es más urgente que cumplir con un precepto o rito. Y Jesús escogió, no importaba si era el día de reposo, ayudar al necesitado, sanar al enfermo, liberar al oprimido o lo que hiciera falta. Son esos momentos circunstanciales en los que tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacer para estar en la voluntad de Dios? La Biblia está llena de ejemplos. Hemos hablado de Jesús, pero podríamos hablar de muchos otros personajes que tuvieron que cambiar el ritmo, el chip, como queramos decirle, para cumplir la voluntad de Dios. Entramos en una cuarta cuestión, tan importante como esta. Dejadme llevaros a la Escritura, Primera de Crónicas, capítulo 12. Encontramos ahí el momento en el que David, el rey David, iba a ser coronado como rey en Hebrón, una ciudad de Israel, una ciudad conquistada en los días de Josué, como está escrito en su libro. Dios había mandado al pueblo de Israel a entrar en Canaán para conquistar la tierra, conquistar las ciudades, hacerse de ellas. Hay un momento en esa historia que nos llama mucho la atención. Están conquistando ciudad por ciudad, lugar por lugar, tierra por tierra, todo aquel territorio. Y llegan a Hebrón. Hebrón era una ciudad asentada sobre una montaña, muy fortificada. La gente sabía que allí había gigantes para defenderla. Así que era un tremendo desafío. Hebrón fue uno de esos puntos difíciles, duros de conquistar. Una ciudad bien preparada, bien fortificada. Y entonces aparece Caleb. ¿Te acuerdas de Caleb? Caleb fue enviado por Moisés junto con Josué y 10 principales más, uno por tribu
de todos los que habían salido de Egipto. Y los envió para investigar o espiar la tierra que iban a conquistar. Así que Caleb y Josué eran parte de ese equipo. Desgraciadamente, los 10 restantes desanimaron al pueblo de seguir avanzando hacia la conquista de la tierra prometida. Tanto es así que por mucho que Josué y Caleb luchaban por convencer al pueblo de que era el momento de entrar en la tierra y conquistarla, las 10 voces pudieron más que las de ellos dos. Y finalmente el pueblo se desanimó y dejó de avanzar. Y eso les costó estar todavía 40 años más en el desierto. Así que habían pasado 40 años hasta que Josué y Caleb entraron. Fueron los dos únicos de su generación que entraron en la tierra prometida. Y estando en la conquista, en plena conquista de esta tierra, Caleb se acerca a Josué y le dice: Josué, ¿te acuerdas? Hace ya 40 años. Moisés nos envió. Allí estábamos tú y yo. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Y aquí estamos. Porque en aquel momento, por medio de Moisés, Dios nos dijo: la tierra que pisare vuestros pies será para vosotros. Y aquí me tienes, Josué. Ya tengo 85 años. El tiempo no pasa en balde, pero todavía tengo ganas de pelear. Y todavía estoy dispuesto a conquistar Hebrón. Así que lo que te pido es que me des permiso para echar mano de los míos y vamos a conquistar esa ciudad. Y Josué, ¿qué le podía decir Josué? Adelante, es tuya. Y la conquistó. Y Caleb echó a sus enemigos de aquella ciudad y la tomó por posesión para su tribu. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la conquista. ¿Sabes? Salomón es muy claro en esto, nos dice: hay un tiempo para cada cosa. Así que hay una parte de la voluntad de Dios que está ligada a cuándo es el tiempo adecuado, cuándo es el momento exacto, cuándo quiere Dios que actuemos. Mira, en Primera de Crónicas 12, como hemos citado antes, David llega a Hebrón y va a vivir allí 7 años, convirtiéndola en capital de Israel, porque allí va a ser coronado rey. Y entonces todas las tribus van a enviar a sus ejércitos, cada tribu tenía su ejército, a veces era de 15.000 soldados, o a veces de 20.000, a veces de 40.000, según lo grande que era la tribu. Pero todas ellas querían rendir sus servicios al rey, al nuevo rey, a David. Así que cada tribu envió a sus soldados, a sus capitanes, para someterse al rey. Ahora, ¿qué encontramos ahí de particular en ese pasaje? Versículo 31. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos la tribu de Isaacar, uno de los hijos de Jacob. Isaacar envió también a los suyos a rendirse delante del rey. ¿Pero a cuántos envió? A 200.
¿Qué pasaba? ¿Por qué la tribu enviaba solo a 200? ¿Eran superhéroes? ¿Que solamente hacía falta 200 para pelear la batalla? Lo que nos dice la Escritura es que aquellos 200 eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Es más, eran tan entendidos que todo Israel les prestaba atención para saber cuándo era el momento indicado por Dios para hacer algo. Hay un tiempo para cada cosa. Está el tiempo del Antiguo Testamento. Y algunos se preguntan, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento aparece como alguien violento, airado, capaz de mandar un pueblo a la guerra, capaz de destruir naciones? ¿Cómo es que hay un cambio tan grande entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento que se revela a nosotros como amor? Que nos dice que tenemos que perdonar a todos, que tenemos que bendecir, que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. ¿Es que Dios ha cambiado? Y eso puede traer confusión. No, Dios no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado entonces? El tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Y el tiempo del Antiguo Testamento era para cumplir unos objetivos que ya no estaban en el Nuevo Testamento. Porque todo estaba orientado hacia Jesús. Pero una vez que vino Jesús, entrábamos en un nuevo tiempo. Es muy triste cuando la gente mira para atrás y se quiere volver al pasado. Y empiezan a pensar que ahora deberíamos de ser judíos, que ahora deberíamos de volver a la ley, que ahora deberíamos de volver a cumplir las antiguas fechas de las fiestas. ¿Por qué? Estamos en un nuevo tiempo. No tiene sentido todo eso. Algunos incluso te enseñan que tienes que aprender hebreo, porque si aprendes hebreo parece que Dios te va a oír más. A mí siempre me ha oído en español. Y me ha respondido en español. Y tengo mi Biblia en español. ¿Por qué tendría yo que aprender hebreo y mirar las fiestas judías y todas esas cosas que eran de hace 2000 años para atrás? ¿No se han dado cuenta de que estamos en un nuevo tiempo? ¿No se han dado cuenta de que eso está superado ya hace mucho tiempo y que estamos avanzando hacia algo mucho más glorioso, mucho más importante, que podría ser una pequeña tierra en Medio Oriente, aunque se llame Israel? Dios tiene algo mucho mayor, mucho más grande, más importante, más glorioso, como lo encontramos en Apocalipsis, la nueva Jerusalén. Entonces, el tiempo marca la diferencia. La Iglesia está entrando en un tiempo nuevo. Lo conocemos como el tiempo del fin. Las inmediaciones a la venida de Cristo. Y eso es por lo que Apocalipsis es un libro tan diferente del resto. Porque es el libro que nos habla del tiempo final, antes de la venida de Jesús. Nos está ubicando en una situación, en una circunstancia diferente, en un tiempo distinto. Y las dos cosas son necesarias. Ver en qué momento estamos y qué hacer en este tiempo.
Porque, escucha, el pueblo de Israel se perdió lo mejor que Dios tenía para ellos precisamente por no haber distinguido el tiempo. Jesús se frustró incluso. Les dijo a los fariseos, pero ¿qué os pasa? ¿Sabéis distinguir las señales atmosféricas? Decís, mañana va a hacer sol o mañana llueve. ¿Y no sabéis distinguir las señales de los tiempos? Es que Dios nos está dando señales de en qué tiempo entramos. Estamos entrando en un tiempo muy diferente. Estamos entrando en el tiempo más oscuro de la historia, en el tiempo de la maldad, en el tiempo del anticristo. Las leyes están siendo cambiadas para favorecer al malvado. ¿No te has dado cuenta de eso? Se están cambiando un montón de cosas, entre ellas la moral que sustenta una sociedad justa. Se está cambiando y ahora lo que antes era malo es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. ¿Qué está pasando? Que estamos entrando en un tiempo diferente. Y por tanto, la Iglesia no puede mirar para otro lado, no puede seguir como siempre. Algunos hermanos del mundo entero me escriben para decirme, pastor, estoy completamente desanimado porque mira lo que está pasando en el mundo y en mi iglesia no se han enterado. Y siguen como si no pasara nada. Y nadie habla del tiempo del fin, nadie habla del anticristo, nadie habla, lo tienen delante de sus narices, están conquistando las naciones para convertirlas en un único mundo, en el nuevo orden mundial, y nadie se ha enterado. Y parece que todo está bien. Y me siguen explicando, enseñando las mismas cosas que he escuchado 50, 100, 1000 veces, y no me explican cuál es mi papel en este mundo en el que estamos entrando. Así que mucha gente desanimada. Y muchos me escriben diciendo, pastor, ya no puedo seguir yendo a mi congregación. Allí no pasa nada. El mundo se está hundiendo y no pasa nada. Me recuerda aquella historieta que yo guardé por muchos años en mi Biblia, un cómic muy ilustrativo, y lo conservé porque me servía de testimonio para muchos, hace por lo menos 30 o 40 años. En esa historieta, un hombre se levantaba por la mañana, le sonaba el despertador y se preparaba para el trabajo. Se iba a la ducha, se cepillaba los dientes, se ponía su traje y se iba listo para un día más de trabajo. Abría la puerta y al salir de su casa se encontraba que todo estaba destruido. Sorprendido, comenzó a caminar por las calles. Te estoy hablando de la historieta, de la viñeta que conservé por años. Aquel hombre caminaba por las calles de la ciudad. Entraba por una avenida, por la otra, todo estaba destruido. No encontraba a nadie, solo ruinas. Así que volvió a su casa. Se sentó delante de la televisión y la enchufó para ver qué pasaba. ¿Y te imaginas qué pasaba? Había un partido de fútbol. Así que el hombre fue a la cocina, sacó una cerveza y se sentó para ver tranquilamente el partido de fútbol. ¿Te dice algo esa historia?
La gente ha sido tan adoctrinada por la televisión que aunque el mundo se hunda, como la televisión diga que vamos al fútbol, vamos al fútbol. ¿O no? Pero los cristianos no podemos actuar así. Tenemos que entender los tiempos. Tenemos que ver qué está pasando. Acabo de hacer un viaje misionero y quiero felicitar a todos aquellos que he visto que son valientes soldados, que han estado dispuestos a dar un paso al frente según los tiempos y han salido de las ciudades y se han movilizado para ir a las montañas, fuera de este mundo cruel, de este mundo oscurecido, de esta normalidad, entre comillas. Visitando uno de ellos, y lo quiero poner como anécdota antes de terminar, visitando a una familia que ha salido y está actualmente en las montañas, estando hablando con esta persona, caminando por allí, apareció una chica joven de 19 años, con su bicicleta. Llevaba un saco de dormir, llevaba unas pocas cosas ahí, una mochila, y se puso a hablar por teléfono en francés. Y este hermano al que yo estaba visitando con su familia, saben francés, entonces se acercaron a ella. Estamos hablando de un sitio en plena montaña. Se acercaron a ella para preguntarle si necesitaba algo. ¿Qué hace una chica de 19 años en una bicicleta en medio de una montaña? Y entonces aquella chica explicó, mira, vengo de Francia y estoy en un viaje aventurero dándole la vuelta a España. Increíble. Qué valor hay que tener, ¿no?, para lanzarse a una aventura así. Una chica tan joven, sola. Y entonces el hermano le preguntó, ¿dónde vas a dormir? Porque ya estaba anocheciendo. ¿Dónde te vas a quedar? Dice, pues tengo un saco de dormir, voy a buscarme por ahí un rincón. Entonces este matrimonio le dijeron, puedes quedarte con nosotros, puedes cenar con nosotros y cuando hayas descansado sigues tu camino. Ella estaba agradecida, no podía ser de otra forma. Pero las horas que pasamos allí juntos, ya ahora con la chica también en la familia, estuvimos hablando de cosas de la palabra de Dios, de cosas de este tiempo, de cosas importantes para hoy. Y esta chica, que hablaba un poco de español, no se perdía detalle. Cuando yo me fui, todavía ella se estaba quedando con esta familia. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque no importa dónde estemos, si estamos en la perfecta voluntad de Dios, Dios nos traerá las personas a las que Él quiere que le hablemos. Y esta muchacha fue evangelizada por ellos. Necesitamos entender esto. Hay un tiempo para cada cosa. Y ahora estamos en un tiempo en el que tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Porque el mal avanza. El mal está avanzando en todas las áreas, en la sanidad, en la educación, en la sociedad en general, en la política, en la economía. Nunca habíamos tenido tantas malas noticias juntas como hoy. ¿No te parece una señal? ¿No te parece que deberíamos de estar pensando y considerando qué vamos a hacer a partir de ahora? Yo creo que sí. Y yo creo que tenemos que plantearnos muchas cosas.
Dios nos está dando señales y tenemos que prestarles atención. Amén. Antes de irnos, vamos a compartir el pan y el vino